Bien, bueno, vamos a recibir como todos los días miércoles al doctor Augusto Tandazo que está con nosotros. Bastante elegante está el doctor hoy día, me ha cambiado el color, se ha puesto un color bastante claro. Me alegra mucho, doctor. Como siempre es un gusto para mí poder conversar con usted. Gracias, Carlita, por sus cumplidos. Gracias, Jaime. Y usted, en cambio, se ha vestido de tigresa. Es para contrastar. Una tigra. Es para, es para contrastar. Me cuentan que estamos repletos de like, ¿Perdón? que han dado el like muchísima gente. Sí, estamos con like y bueno, pues poniéndole, como siempre decimos, buena vibra esta mitad de semana y tratando de hacer los mejores análisis, sobre todo, usted sabe, en esta época electoral. Ese color tigresa como que resulta, doctora. Sí, sí. Bueno, no hay más que dejarse comer, no hay otro remedio. El 2 de agosto de 1810, la debacle de las debacles más grandes que ha soportado Quito, la persecución de los militares que vinieron especialmente del Perú a sofocar a toda la gente que se insurreccionó el 10 de agosto de 1809. Los mataron, los asesinaron, los persiguieron y se siguieron juicios en Bogotá, muy duros. Pero viene el tema, ¿por qué les siguieron juicios? ¿Por qué los mataron si no pasó nada el 10 de agosto de 1809? Es el absurdo querer negar una fecha, la más importante en la independencia, no solo del Ecuador, sino de Sudamérica. La más importante, por eso dicen a Quito, Quito, luz de América. Pero es un día para recordarlo. Los grandes triunfos de la humanidad se consiguen con sacrificio. Como decía Mao Zedong, una revolución no es como hacer un bordado ni dibujar un cuadro. Una revolución es poner el pellejo por delante y hacer las cosas bien para que se transforme la sociedad. Así es que este 2 de agosto de 2023, un homenaje a los que cayeron infamemente acribillados por la soldadesca que vino del Perú, del Virreinato de Lima, sofocando el primer intento, y no solo intento, porque se creó una Junta Soberana de Gobierno, prácticamente ya estuvo caminando una revolución que se consolida en el 2012 con la Constitución del Estado de Quito, con la Constitución del 2012. Y sin embargo tuvimos a Lazo que dijo que el proceso independentista comenzó el 9 de octubre de 1820, que es un hecho importantísimo. Pero la independencia de lo que es hoy el Ecuador comenzó el 10 de agosto de 1809. Y este día de la masacre del 2 de agosto de 1810 es un día para recordarlo. En segundo lugar, quisiera decir algún comentario que hizo alguien que yo lo entiendo. Deberían invitarlo al doctor Tandazo después de las elecciones. ¿Por qué quieren que me inviten después de las elecciones? ¿Por qué? Porque no les gusta oír lo que yo digo. O sea, les encanta oírme para nutrirse de ciertos conocimientos que no se nutren de todo además. Pero después de las elecciones, cuando ya no hay nada que hacer, aquí estamos para decirle a la gente lo que pasa en el Ecuador y lo que pasa con buena parte de la tomadura del pelo que son las propuestas electorales. Tercer lugar, respecto de lo que dijo la doctora Porras, refiriéndose al presidente, a lo que está haciendo el Consejo de la Judicatura para renovar parcialmente la Corte de Justicia, Corte Nacional de Justicia. Parece que es una cosa así de sencilla, pero es más complicada con lo que voy a decir. En la época de Trujillo, que no nos podemos olvidar de Trujillo, ni de los que lo auparon, ya estuvo el gobierno de Moreno, con toda la gente que estuvo allí, estuvo Otto Sonnenhorst, Villavicencio apoyando al gobierno de Moreno y etc. En ese gobierno presionaron y chantajearon cuando la designaban al nuevo Consejo de la Judicatura, que fue presidido por María del Carmen Maldonado, para que, en términos vulgares y populares, se coma la Corte Nacional de Justicia. Defenestraron las 2/3 partes de la Corte de Justicia y mandaron a la casa inconstitucionalmente. Y metieron una corte acomodaticia, una corte de bolsillo.
Entonces, cuando hoy se va a renovar parcialmente la Corte, pues no se puede renovar totalmente, sino por tercios, 7 cada 3 años, 7 jueces. Se están quedando pues los rezagos de Trujillo, se están quedando allí pues, cuando lo lógico era resarcir el tema y mandarlos a la casa a los que entraron por la ventana, a los que entraron por la ventana. Y encima tenemos cortes de justicia que están actuando fundamentalmente con gente prorrogada o con jueces, con jueces, no con jueces, y con gente encargada. Entonces tenemos los papelones que tenemos en esa Corte Nacional de Justicia. Entonces no es un tema de renovar lo podrido. No se puede renovar lo podrido, porque se van a quedar las 2/3 partes del opio. Eso es matemática simple. Así renueven 7, se quedan las 2/3 partes, porque son 21 jueces los de la Corte Nacional de Justicia. Si renuevan 7, se quedan 14. Y los 14 son parte de lo podrido que hubo ahí en la Corte Nacional de Justicia. Entonces es importante decirlo. Ahora, no sé si hay algún comentario y si no, para pasar a ver temas de coyuntura. Doctor, antes de entrar con el tema de coyuntura, que vamos a tratar a continuación, quiero agradecerle a Arturo Ceballos por el aporte que hace al superchat y también recordarles que hay que seguir poniendo los likes. ¿Ah? Ahora sí, doctor. Primero quiero rodar el video del expresidente de la Corte Constitucional, el doctor Hernán Salgado Pesantes, que dice que la Corte Constitucional se ha vuelto un opositor al gobierno. Veamos. Hay una actuación, yo diría, ilógica de parte de los jueces constitucionales. ¿Para qué una audiencia pública? ¿Para qué? La audiencia se hace cuando hay casos litigiosos, problemas de unos contra otros, entonces tenemos que oír a la contraparte, pero aquí no era necesario. Luego que pruebe la urgencia. Pues, pero sí, efectivamente la urgencia está en la Constitución. Ahora, así se denominan estos decretos. Con pena veo que la Corte ha tomado ese papel que da la impresión de ser un opositor político que está reemplazando a la Asamblea. Yo diría que les falta conocer derecho constitucional, derecho procesal constitucional especialmente, porque ya le digo, no había necesidad de hacer audiencia pública, no había necesidad de decir que pruebe la urgencia. ¡Qué absurdo! La Corte sí debe limitar su actuación, no puede ponerse a ver otras cuestiones que no le compete. La Corte debe ver si esas disposiciones del decreto ley están de acuerdo con la norma suprema. Quizá me atrevo a decir que mi amigo Lozada está muy imbuido en su argumentación jurídica y quizá por allí puede ser que esté equivocándose. Ahí está, doctor. La opinión del doctor Salgado. A ver, yo cuando veo este tipo de entrevistas, digo, esto ayuda a los que defienden la tesis favorable al gobierno me refiero, los que ponen la camiseta del gobierno para defender la tesis de que la Corte deje pasar los proyectos de ley de urgencia económica. No favorece, porque tener una persona que haga una presentación tan pobre, tan de poco contenido y de tan poco seso, no ayuda, pues. O sea, más bien, yo diría a los que hacen las entrevistas, no me lo entrevisten al doctor Salgado, que está chocho. Entonces no me lo entrevisten porque más bien me hunde el barco. ¿Qué es lo que pasa? Primero, de las cosas que dijo Salgado dijo que no hay una definición de urgencia en la Constitución. Es que la Constitución no tiene un glosario de términos y hay cosas que son obvias. Por eso el sentido de interpretación de una norma, la primera herramienta de interpretación de una norma constitucional y legal es el sentido literal. Cuando la norma es clara, no cabe ninguna interpretación. Cuando la Constitución habla de proyectos ley de urgencia económica, urgencia no es lo que se puede hacer cuando me dé la gana. Es urgencia porque el país se está acabando. Vamos a poner un ejemplo. Estamos en un momento donde no hay Asamblea Nacional y nos viene una ruptura del oleoducto como vino en el año 1987.
Se viene una ruptura del oleoducto, se viene una cantidad de problemas de carácter económico, hay que tomar medidas urgentes. Bueno, eso es urgente, pero no pues hacer lo que la payasada de lo que están haciendo. Luego dijo, no son constituyentes ni son legisladores. Claro que no lo son, pero son jueces de la Corte Constitucional que tienen que dictar sus sentencias, sus dictámenes en función de lo que manda la Constitución, ya lo veremos. Incluso llegó a decir Salgado lo siguiente en esta entrevista, que hubiera sido bueno que le reproduzcan esa parte, que la Corte Constitucional actual cometió el error, dice él, el error de haber dado el visto bueno para el juicio político. ¿Y qué quería que haga? Ya es el colmo de la insolencia de Salgado. O sea, que la Corte bloquee cualquier intento, bloquee la principal facultad de una Asamblea Nacional, que es fiscalizar a los demás órganos del poder. Y en este caso a la función ejecutiva y al primer representante del Poder Ejecutivo. ¿Qué quería? Que eso no se ejerza. Y entonces dice que están cambiando la Constitución, que están haciendo una mutación del cambio de la Constitución. Sobre el juicio político, el artículo 148 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, es claro que la Corte no tiene otra alternativa que dar viabilidad al juicio político. Lo único que exige este artículo 148, si la solicitud ha sido propuesta en conformidad con la Constitución, es obvio, la parte, qué sé yo, de los requisitos de forma. Si se singulariza la infracción, ¿qué es singularizar? Decir por qué lo llevan a juicio político. No pueden decir, yo lo llevo porque ha violado la ley, por ejemplo. No, ha violado la ley. ¿Cuál artículo? Que en este caso ha cometido un delito. ¿Cuál delito? Tenía que singularizarse. Se singularizó. Entonces, estaba cumplidos los requisitos. Y por eso dice el 153 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, solo si el dictamen de la Corte Constitucional se pronuncia por la constitucionalidad de la solicitud del juicio político, la moción de destitución o del decreto de disolución de la Asamblea Nacional podrá continuar el juicio político, la discusión y votación de la moción de destitución o, en su caso, la disolución de la Asamblea Nacional. ¿Pero qué dice? Dice adicionalmente otra cosa. Ni en el caso del juicio político, ni en el del voto de destitución, la Corte Constitucional tiene competencia para pronunciarse acerca de si están probadas las infracciones y la responsabilidad del presidente de la República. Entonces, el tema es claro, y viene Salgado a decir que ha sido un error haber dado visto bueno para el juicio político. Este hombre no debe ser invitado. Está viendo cómo él se luce, pero con este tipo de payasadas que no tienen sentido, Ahora, sobre este tema, ya sobre el tema del tema de lo que es la urgencia económica. Primero tenemos que tomar en cuenta un tema. No es que le dieron un visto bueno, una patente de corso al presidente para que presente todos los proyectos de ley que considere que se deben presentar. La señora Patricia Estupiñán, directora de la revista Vistazo en Teleamazonas, 31 de julio. Doctor, dijo, tenemos sí, el extracto de Patricia Estupiñán. A ver, suéltelo. Me parece que la Corte, en lugar de analizar la constitucionalidad, se ha dedicado a analizar si son económicos urgentes o no. Y esa no era su función, porque creo que había proyectos de ley importantísimos que eran parte del programa económico de Guillermo Lasso, que precisamente no le dejó pasar la Asamblea, y ahora resulta que la Corte ha sido peor que la Asamblea. Y lo que dice esta Corte obstáculo. es que más bien los quiere dejar para que los resuelva la Asamblea, que se Claro. posicionará después de las elecciones del 20 Pero de agosto. entonces la muerte cruzada no tiene sentido. La idea de una... Doctor, ella fue la que dijo que en Quito deberían de haber varios alcaldes, ¿no? ¿Sí recordemos? Sí, claro. Pero mire esto. Dice, no tiene sentido la muerte cruzada. O sea, no le encuentra sentido a la muerte cruzada porque no lo dejan meter estos proyectos de ley. La muerte cruzada tuvo sentido y se explica por el terror que hubo de que iba a ser destituido Lasso, no por los proyectos de ley. O sea, ¿por qué lo confunden a la ciudadanía? Fue una forma de evitar la destitución. Y entonces
viene el tema de que debía haber analizado la Corte la constitucionalidad y no si son económico urgentes. Por Dios, yo digo que no pueden hacer un mínimo esfuerzo por leer la Constitución y por entender lo que pasa. Doctor, el artículo 148... Doctor, sí. pero antes me gustaría su análisis político. ¿Qué pasa exactamente con la Corte? Dice, nosotros no vamos a dar paso, se lo vamos a dejar a la Asamblea, o definitivamente ellos piensan desde su perspectiva que los proyectos que ha enviado el presidente de la República no caben de ninguna forma como económico urgente. O sea, ¿es una lavada de manos o básicamente ellos desde sus perspectivas no lo pasan porque no los ven como urgentes? A ver, lo básico de esto, Carlita, es lo que dice el artículo 148 de la Constitución que trata de la muerte cruzada. Dice, hasta la instalación de la Asamblea Nacional, el presidente de la República podrá, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional. ¿Qué quiere decir previo dictamen favorable? Que la Corte no está de adornos, que la Corte tiene que dar un dictamen y que el dictamen tiene que ser favorable, no desfavorable. Entonces la Corte no está ahí de adorno, pues la Corte tiene que pronunciarse. Dice, previo dictamen favorable de la Corte, expedir decretos, leyes de urgencia económica, que pueden ser aprobados o derogados por el órgano legislativo. Entonces, ¿qué dice? Decretos, leyes de urgencia económica. ¿Qué tiene que ver la Corte? Aparte de ver la constitucionalidad de la normativa que se pretendía expedir. Ver si son proyectos de ley de urgencia, o sea, que son necesarios dictarlos ahora, y que tengan que ver con la materia económica, que es lo que dice Salgado Pesantz y Patricio Estupiñán, que no debían haber visto. ¿Qué creen? Que la disposición de la Constitución es para bypasearla, al estilo de lo que ellos siempre creen que hay que hacer. Entonces, es importante verlo, pero para tratar, por ejemplo, el tema que ha causado discusión sobre el tema de las deudas de los becarios. Viene un tema que es importante verlo, que la ciudadanía no lo dice. Yo presumo que la señora Estupiñán no ha de haber leído el dictamen de la Corte y que Salgado Pesantz parece que está perdiendo la capacidad de leer y escribir. ¿Qué es lo que pasa con este tema? Este tema, escúchenme bien, es importante lo que voy a decir. Este tema sobre este proyecto de ley, de remisión de intereses y cargos de los becados que tienen créditos, esto lo presentó el 3 de mayo del 2023, poquísimos días antes de que declare la muerte cruzada. Lo presentó el asambleísta Juan Fernando Flores en un proyecto de ley. Que estaba yendo a ser tramitado, ya está presentado en la Asamblea Nacional, al trámite ordinario. Por lo tanto, el jefe de la bancada de Creo consideraba que este tema hay que manejarlo como un trámite ordinario, o sea, no tenía urgencia. Y entonces de pronto Lasso, avispado, quiere pasarse de listo para hacerse la víctima, no lo dejan gobernar, y mete como proyecto de ley este proyecto de Juan Fernando Flores. Aquí hay que decir otra cosa adicional. Cuando se lee, y esto lo hace la Corte Constitucional, cuando se lee el proyecto de Flores, de Juan Fernando Flores, jefe de la bancada de Creo, y se lo analiza con el proyecto de ley que envió el presidente Lasso, son copia textual. O sea, lo que hizo Lasso es rescatar este proyecto de ley de Juan Fernando Flores, que iba a un trámite ordinario, y meterlo como un proyecto de ley de urgencia económica, para darse de listo y quedar como el que quiere defender a los becarios. Entonces, sapo, vivo. Así no se le toma del pelo al país, carajo. Luego, la misma Corte Constitucional le recuerda al presidente que el 31 de diciembre del 2019 entró ya en vigor la Ley Orgánica de Simplificación Tributaria y Progresividad Tributaria, en la cual se efectúa una remisión del 100% del interés y recargos generados por las obligaciones de crédito educativo que han vencido por convenios de pago. O sea, lo que le está diciendo a la Corte, presidente, lea que si hay base jurídica para que usted resuelva el tema de los becarios. No se haga el pendejo. Y la disposición general segunda de la ley, de esta ley
Orgánica de Simplificación Tributaria y Progresividad Tributaria. Dispuso la condenación total de la deuda, capital, interés, mora, multa y recargos derivados de obligaciones vencidas o convenios de pago por créditos educativos cuando el deutor principal, cónyuge, haya fallecido o padezca una enfermedad catastrófica. O sea, ¿qué quiero decir con todo esto? Que el gobierno tiene herramientas para resolverlo el tema, sin necesidad de ir a una ley. Incluso la misma Corte le recuerda al presidente que la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal, tras la pandemia del COVID-19, agregó agregó el artículo 207, numeral 1 del Código Orgánico Monetario y Financiero, que habilitó al presidente de la República a que mediante decreto ejecutivo resuelva la condonación de créditos o activos de préstamos hasta $10,000 de capital endeudados a entidades públicas financieras más sus intereses y otros costos y comisiones que sean considerados irrecuperables. Entonces, tiene el presidente toda la base jurídica para proceder. Y viene con una triquiñuela a quererse hacer el que está ahí en una situación de desvalido y que no le quieren dar paso a lo que él quiere hacer en beneficio de la gente. Hágalo, no se haga el pendejo, haga lo que tenga que hacer. Tiene la base jurídica que se la recuerda a la Corte Constitucional. Y lo más grave, el asambleísta Flores, de su partido, presentó un proyecto de ley en trámite ordinario. Por lo tanto, creo, el tema de los becarios no es un tema extraordinario ni urgente. Entonces no se haga loco. Esto es lo que no se dice en los medios de comunicación. Y cuando se presenta la señora Estupiñán o se presenta el doctor Salgado Pesantes, no hay un periodista que le diga esto, si lo quieren invitar. Y le diga, pero usted cómo me dice esto si esto es así. Si alguien no entiende qué es urgencia, si eso no entiende qué es urgencia y qué es no urgencia, el doctor Pesantes o la señora Estupiñán, ya es un tema que va a otra disciplina que tiene que analizar el por qué hay ese desconocimiento. Pero entonces, ¿qué es lo que quieren? Que haya una Corte Constitucional que le dé piola para que haga lo que le da la gana a Lazo. Si no se dictó la muerte cruzada para que haga lo que le da la gana. Y entonces le está saliendo la bigotera al revés. Esto es lo que está pasando. Y también permítanme decir algo que es adicional. Lo acaban de renunciar al coronel Guillermo Rodríguez, director del SNAI, por su inoperancia, que es la inoperancia del gobierno, porque él estuvo más o menos un año al frente del SNAI. Y en las barbas de este coronel pasó todo lo que ha pasado. Pero esto pasa, lo que voy a decir debe pasar a la historia y deberían ponerlo en un membrete para que entiendan la gente que trabajó para Lazo y que trabaja para Lazo. Miren esto que dijo en una entrevista que tuvo hace poquísimos días. Las armas, estoy leyendo entre comillas, lo que está publicado incluso en el medio de comunicación tradicional. Las armas en los centros penitenciarios son difíciles de encontrar. ¿Qué está en el medio de la selva? ¿Qué está en medio de tierra que se puede cavar y esconder? Está en cuartos que son de concreto, de cemento. Las armas en los centros penitenciarios son difíciles de encontrar. No hay peor ciego que el que no quiso y el que no quiere ver. Así es que, con este tipo de cuestiones, si hay alguna otra pregunta, quisiera pasar a hablar de agüita loca. No, doctor, yo creo que nos queda bastante clara la posición de la Corte y también la posición del gobierno. Ya decía y recordamos un poco lo que manifestaba usted y dijo Guillermo Lazo en su momento, que él podía gobernar sin la asamblea, ni con asamblea ni sin asamblea puede pues gobernar. Yacu Pérez, Carlos Pérez, Agüita Pérez, o bueno, por ahí escuché Chupito Pérez la vez pasada también, con algunos videos, Chupito Pérez. La cosa es que... Agüita Loca. Agüita Loca Pérez. Bueno, que lo tomen de la mejor manera, ¿no? La gente de una u otra forma empieza a reconocer a los candidatos por cosas que circulan en redes sociales. La cosa es que el señor Yacu Pérez, o Carlos Pérez, opta por segunda vez a ganar la silla de Carondelet. Y vamos a entrar justamente con el doctor Augusto Tandazo en ese análisis de sus propuestas de campaña. ¿Qué tan valederas son? Carla, yo no sabía que tenía un segundo nombre, Pérez. Yacu Shasha, Agua del Monte. Sí, pero
como él mismo lo dice en su plan de trabajo, Yacu no es solamente Yacu, sino que Yacu en el quechua es Yacu Mama. Por lo tanto, él es femenino. Yacu Mama. Debería, ¿por qué no le pone Mama? Que le da vergüenza decir Yacu Mama Pérez. Es la plena, está en el plan. Yo no estoy inventando nada. Yacu Mama o agua. Pues Yacu Mama, desde ahora en adelante, Yacu Mama Pérez. Además, no se olviden esos disfracitos que tenía, que ojalá el asistente de ustedes busque uno de esos disfracitos. Porque hay unos disfracitos donde yo cuando veo a la gente que se disfraza de mujeres... ¿Cuando está chumado? En las fiestas, los disfraces típicos. Cuando se disfrazan de mujeres, a mí me da mucho que pensar. Así es que por ahí tienen unos disfracitos, a ver si alguien les ayuda a buscar esos disfracitos. Sí, ya está buscando. Pero viene un tema. El Topic se pega el porro de cannabis. Pero parece que los efectos del porro de cannabis de Topic le hicieron efecto en Jacobs. Porque cuando vamos a analizar el plan de trabajo, es un disparate. Es un disparate. Y lo vamos a analizar. Lo único que les pido es una cosa. Cuando yo diga, esto es importante, párenle bola porque son temas como para tomarlos en cuenta para cualquier disección del plan. Entonces, con Yacu Mama Pérez nos vamos con su plan de trabajo. Esto es una tomadura del pelo. Primero, niega las ideologías, que está de moda, ¿no? No hay ideologías, ¿no? Ha sido basadas, dice que la praxis han estado basadas en una dicotomía colonial de ideologías de derecha e izquierda. O sea, esto supera lo indígena. Dicotomía de izquierda, de derecha e izquierda. La derecha y la izquierda son reales, concretas, constantes. Son cosas obvias. Y el mundo lo ha hecho caminar fundamentalmente la izquierda. Voy a poner un ejemplo. ¿De dónde apareció este concepto de izquierda y derecha? De la Revolución Francesa, donde cuando se instalaron en la primera asamblea, se sentaron en una de las partes los girondinos y la otra parte los jacobinos. Entonces, en ese momento se comenzó a decir quiénes se sientan a la izquierda y quiénes a la derecha. ¿Por qué? Porque lo uno es contestatario del poder tradicional. Entonces, viene el tema. Dice que se propone una tercera vía que rebasa la ideología colonial de izquierda y de derecha y que tiene sustento en la sabiduría y epistemología de los pueblos originarios. O sea, sucede que los pueblos originarios tenían democracia, que no la tuvieron. Los pueblos originarios. Y entonces, ¿qué democracia si ellos vivieron en un mundo unipolar donde mandaba el Inca y pare de contar? Allí nadie podía alzar la voz. Fíjense que cuando al Inca lo trasladaban de un lado a otro, lo llevaban en andas, porque no podía poner el piecito en la tierra. Y si alguno de los que lo llevaba tropezaba y le hacía pegar un susto al Inca o lo hacía caer, lo mataban. Porque cómo atentó contra el Inca de que vuelva a pisar la tierra. Entonces, en ese mundo unipolar, autoritario, que es el mundo indígena, hablan de la sabiduría y epistemología de la tercera vía, que debe haber un diálogo de saberes, en donde quieren que haya un diálogo de saberes entre las concepciones contemporáneas del mundo y los saberes indígenas. Por Dios, están comparando un mundo que vivíamos en la edad de bronce, ni siquiera en la de hierro, con un mundo que fue mucho más avanzado, el mundo que vino del oriente, la sabiduría oriental, y luego la sabiduría occidental con los griegos, los romanos y etc. saberes que hubieron. Entonces, querer empatar el partido de alguien que no tiene nada para hacerlo. Luego comienza hablando y mete las de andar cuando habla de la práctica sistemática de los principios milenarios de convivencia social. Amayuya, Amashua, Amauca y Amaquilla. No mentir, no robar, no ser desleal. No ser desleal, fueron desleales con Freddy Carrión, porque los ayudó con el informe y después contribuyeron a votarlo. No robar. ¿Qué sociedad o qué etnia o qué pueblo puede decir en nosotros no se roba? No quiero abundar mucho porque no quiero que me metan un juicio penal. Pero para muestra basta un botón. Rosa Cerda, cuando dijo si roben, roben bien, hagan bien las cosas, no se dejen ver.
Basta, o sea, ¿de qué están hablando? ¿A quién le vienen a dar lecciones de moral? Luego hablan de la constelación de Chacán, de Chacano, del puente cósmico. Que esto es más rebuscado que qué, dando a entender que tenían una cosmovisión del hijo de madres, con este tipo de los temas de los cuadrados. Y entonces, esta simbología es aymara. Esta simbología no es de acá, es aymara, es más allá del Cusco todavía, es de Bolivia. Entonces quieren traer acá. Luego dice la globalización. Ha traído consigo una violencia estructural, con situaciones de inseguridad, de crimen organizado y etc. O sea, la globalización es un fenómeno de fines de la década de los 80. O sea, antes de esa época no había inseguridad, no había crimen organizado, no había corrupción, no había empobrecimiento. Si ellos mismos dicen que han heredado pobreza. Y entonces, ¿qué? La globalización es la que trajo todo esto. La globalización profundizó en estos procesos, pero la desigual distribución de la riqueza, los grandes problemas de equidad de nuestras sociedades no son de ahora. Entonces el tipo no entiende papa. Luego dice que el incremento poblacional está creando más de una frenética carrera de crecimiento económico y tal. Pero el incremento poblacional en el Ecuador, ¿en dónde se da fundamentalmente? En los pueblos indígenas. Ellos son los que tienen hijos de 6, 7, 8, 10 hijos, 12 hijos. Ellos son. Entonces, por lo menos díganle a sus pares y díganles, utilicen algún método rebuscado, lo que sea, para poderse cuidar y no tener tanta cantidad de gente que luego la lanzan a las calles a que pidan caridad. Se basa en una percepción ciudadana de sedatos. Y ya sabemos lo que es sedatos. Sedatos en la última campaña electoral no pegó una. Y entonces dice que en base a esta percepción, dice que ellos están armando un proyecto. Habla de la institucionalidad quebrada. Pero si la institucionalidad la quebraron con Moreno y contando con el apoyo de los indígenas, del movimiento indígena, que estuvieron para repartirse los órganos de control. Ahí está el caso de Ana Tamaín, pues. ¿Acaso no le dijo Santi, no le dijo a Jaime Vargas, tú la pusiste a Diana Tamaín en el Consejo Electoral? ¿Y cómo es que la puso si Jaime Vargas, acaso que era miembro y tenía el poder de colocarla? Porque aparte de la tranza. Luego habla de un movimiento, de una crisis profunda desde la Constitución creada en el 2008. Si hay una crisis profunda, hay muchas cosas. Pero lo que más le afectó a la Constitución y al país hasta el día de hoy es lo que llamó en algún momento Correa el infantilismo indígena y ecológico. El infantilismo indígena y ecológico. Pero aquí viene algo que es grave, que ojalá el pueblo me entienda lo que digo, porque el gran problema es que la gente no recapacita y no profundiza. ¿Cómo puede haber un país donde haya un movimiento político estructurado desde lo racial? Desde lo racial. O sea, yo estoy aquí porque soy indígena. ¿Y los demás qué somos? Somos mestizos, entonces deberíamos ser el partido de los mestizos, cuando ellos no llegan ni al 7% de la población nacional. Entonces, esto es grave. Me olvido decir algo. Critica el tema de las ideologías, pero está proyectado con la Unidad Popular, que es de origen marxista. Es ideología pura, y está proyectado por el Partido Socialista, que es otro centro de ideología. Entonces, ¿a quién le toma del pelo? No a las ideologías, pero me apoyan ellos. Sí. Doctor, pero el director nacional de la Unidad Popular, Giovanni Atariguana, pedía votar por Lazo también. Pero claro, y el mismo Yaco en algún momento. Sí. Entonces, ¿de qué están hablando? Pero aquí viene un tema que mintió el día de hoy. Mintió en la entrevista que le hizo el Contacto Directo Ecuavisa, Lenín Artieda. Se vuelve, porque le dijo que si piensan en una consulta popular, dijo no. Pero vea lo que tiene el plan, lo que te está escrito en el plan. Yo no estoy inventando nada. Se vuelve imprescindible un nuevo pacto ético, social y político y económico, cultural y ambiental que se exprese en una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué está planteando? Más que una consulta popular, está planteando una Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, ¿por qué le miente? Diga pues ante lo del pueblo y diga, yo quiero esto. Viene lo de la chacana que lo vuelve a tocar luego, pero miren lo que dice. Hablando de la chacana, dice,
Representa los 4 principios, direcciones o puntos cardinales, norte, sur, este y oeste. Los 4 elementos de la naturaleza, tierra, aire y fuego. Las 4 fuerzas que dominan el universo y las 4 estaciones climáticas. El Ecuador no tiene estaciones climáticas. Ignorancia. Ignorancia. Esto, claro, como esto es extractado de Bolivia, donde sí hay, ya comienzan las estaciones climáticas en la medida que se va hacia el sur, porque ellos ya viven parte de estos procesos climáticos. Entonces le mete, pero esta concepción de los 4 elementos, la tierra, aire, agua y fuego, es una concepción clásica, especialmente del pensamiento presocrático, que viene desde allá y que tiene multiplicidad de simbologías. Y ahora aparece un Yacu Pérez que casi le está diciendo al mundo que ellos son los que han creado esta simbología de los 4 elementos de la naturaleza. Por favor, dejen de tomarnos el pelo. Luego dice, la chacana se armoniza con los 4 puentes o escaleras que nos permitirán llegar a un estado de armonía summa causai. El summa causai es la teoría del buen vivir, es una teoría aristotélica. Esto lo desarrolló Aristóteles en Grecia, que era la armonía que debe haber del ser humano con la ciudad, con la polis, con la ciudad. ¿Para qué? Para que hayan alcantarillas, para que haya agua, para que no boten desperdicios, para que se conserve esto. Y esta teoría del buen vivir, luego los franceses hace unos 20, 30 años, la volvieron a recuperar y ahora le dieron un contenido más amplio, que es la armonía del ser humano con todo su entorno, incluso con la naturaleza. Y entonces siguen hablando del summa causai como que esto era indígena. Ellos no conocían un comino del summa causai, pero nos quieren vender esto. Luego habla de las 4 mincas, que esto es utilizar, mincas quiere decir mingas, de las 4 mingas de la gestión gubernamental, haciendo una interpretación para sorprender a gente que no conoce de esto. Y entonces de esta manera tratar de esta manera distraer la atención y dar a entender un aire de conocimiento que no lo tiene. Habla de las 4 mincas, la primera, la nina o el fuego. Por eso la señora Pacari se cambió de nombre. Ella también se cambió de nombre, se puso Nina Pacari. Nina o fuego, relacionado con el sol. El culto al sol es el culto más antiguo de las divinidades. Eso está absolutamente superado. Es cuando el ser humano no entendía lo que pasaba. No entendía lo que pasaba en su entorno y no entendía qué era mismo el sol. Lo que sabía es que el sol tenía un efecto importante en la agricultura. Dice, si trabajamos con intención profunda en el tema de la nina, dice, desde el alma. La concepción del alma es una concepción occidental e incluso algo oriental. Esto viene de los hindúes, de las culturas hinduistas, y luego viene a ser tomado por el cristianismo. Y entonces, si trabajamos con intención profunda desde el alma, o sea, esto es una fanesca entre lo que quieren hacer aparecer como una sabiduría indígena y lo que no hay. Yakumama, aquí está Yakumama o el agua, y que las relacionan con la ecología. Yakumama, entonces Yakumama Pérez, no te harás el pendejo, Yakumama Pérez, así te llamas. Luego dice, la seguridad, dice, deben ser abordados con respeto y los relaciona con las comunidades que quiere un poco vender la idea de que la seguridad está en función del respeto a las comunidades. No es el concepto global de la seguridad. Luego, ¿qué otro tema? Habla de los sismos, las inundaciones, las tormentas, los tsunamis, los aluviones y los movimientos en masas. ¿Y quién produce todos estos fenómenos naturales? La Pachamama. La Pachamama, que ellos la adoran. O sea, la Pachamama es dual. Cuando quiere nos da lo que necesitamos y cuando no quiere nos saca la madre. Así de sencillo. ¿Qué vienen aquí a tomarnos del pelo? Entonces se quejan de los sismos, inundaciones, tormentas, tsunamis. Pero es la Pachamama. Y entonces, la ecología de la memoria plantea diversas formas de repensar el pasado. Sí, es importante la memoria para no volver a caminar por una senda equivocada, no tropezar con la misma piedra, no repetir la historia. Pero los pueblos indígenas pueden hablar de repensar el pasado cuando no tuvieron escritura. Toda su cultura, el gran porcentaje de su cultura se basa en mitos, porque no tuvieron escritura, pues.
Y entonces, ¿de qué hablan? Y quieren hacer que los quipus sean la escritura, váyanse a cualquier parte, menos a la realidad. La realidad es otra, no tenían escritura. Aquí ya vienen a ponerse peligrosa la cosa. Y esto ya es importante. Restituir de manera inmediata no es el próximo gobierno, ni el subsiguiente, es ahora. Y adjudicar de manera colectiva y gratuita los territorios. Territorio es un concepto que implica la existencia de un Estado, porque un Estado, una parte de la geografía que tiene territorio, asignado territorio, ya es un Estado, porque tiene el elemento humano y tiene jurisdicción. Entonces, adjudicar de manera gratuita a los territorios, a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades. Entonces esto es clarísimo, o sea, aquí están yendo a la creación y por favor, pueblo ecuatoriano, si quieren hacerme caso, háganme. Si no quieren hacerme caso, no me hagan caso, es problema de ustedes, problema de ustedes. Ellos trabajan para desquiciar al Estado ecuatoriano, al Estado unitario y crear mini estados indígenas y de esa manera destruir el concepto del Estado unitario. Y dice que debe haber un acto de resarcimiento y reparación integral colectiva a las organizaciones, pueblos y nacionalidades originarias, garantizando su integridad física y cultural. Entonces, ¿qué reparación quieren si ellos fueron conquistadores? ¿Acaso que ellos vinieron? ¿Acaso que ellos primero no son originarios? Por favor, esto lo repetiré hasta el último de mis días. Ellos vinieron en la conquista incaica, que arrasó con las culturas originarias, las destruyó, no las toleró ni coexistió, las destruyó. Entonces, ¿a quién quiere que le resarzan? A los pueblos incaicos, porque ellos son el origen de los pueblos incaicos. Aquí hay otro concepto gravísimo que desnuda lo que ellos, a dónde quieren ir los indígenas. Porque él, por mucho que esté con la Unidad Popular, los socialistas, él es indígena y él está con la CONAI y con todos ellos. Cumplimiento del carácter plurinacional del Estado ecuatoriano, reconocimiento de los diversos niveles, escuchen esto Carlita y Jaime, reconocimiento de los diversos niveles de soberanía compartida. Ya no hay la soberanía nacional, ni la soberanía del Estado, es soberanía compartida, en las cuales existen ya los territorios comunales. Entonces, el Estado ya no es soberano en todo el territorio nacional, sino tiene una soberanía compartida con ellos. Y al tener soberanía, ellos también son dueños de los recursos, que es a donde apuntan. No a la protección de los recursos, sino a apropiarse de los recursos. Para después decir, yo tengo esto, yo tengo lo de aquí, lo de más acá, y a cuánto nos toca. Eso es lo que buscan. Luego dice, en la misma línea, y es otra cosa importante, traspasar la competencia del régimen de participación ciudadana a las organizaciones sociales y ciudadanía, en lo referente a la consulta previa, libre e informada en materia ambiental, sobre recursos no renovables que se encuentran en sus tierras y territorios. Esto no habla de la Constitución. La Constitución habla de recursos naturales que encuentran en sus tierras, pero ellos le meten territorios, porque territorio implica jurisdicción, implica el establecimiento de un Estado. Entonces quieren que la competencia de la consulta no la lleve, por ejemplo, la Corte, con visto bueno de la Corte Constitucional, no la lleve el Consejo Nacional Electoral, sino que ellos hagan la consulta. O sea, ellos son jueces y parte en este tema. Esto es gravísimo todo lo que plantea. O sea, básicamente una división del Estado y los territorios con una completa autonomía de cada uno de ellos. No digamos la palabra autonomía, que es muy cercana. Soberanía. Soberanía compartida. O sea, son estados dentro de otro estado. Entonces, es importante verlo. En la atención primaria de la salud, dice, se adoptará una visión holística de la salud que iba mucho más allá del limitado modelo médico. Yo que estuve tan enfermo el año pasado, me hubiera aislado del limitado modelo médico y estaba este rato enterrado, porque con una limpia no me sacaban de encima. Luego, diálogo de saberes, que la Casa de la Cultura Ecuatoriana deberá ser la Casa de las Culturas Ecuatorianas. Claro, entonces tendrá que ser la Casa de la Cultura de los mestizos ecuatorianos y la otra de las 13 nacionalidades que hay en el Ecuador, donde hay tierra fértil para inventar. Lo que decía Piero, cosas nuevas recién envejecidas. Cosas nuevas recién envejecidas, pero no dejan de ser nuevas.
Entonces nos hacen aparecer como que fueron antiguas. Luego, el tema de la seguridad social, donde quieren ampliar la cobertura a todo el mundo. Pero viene el tema, ¿y de dónde sale la plata? ¿De dónde sale la plata? Luego dice, el Ecuador ha sido escenario de crisis migratorias y habla del periodo bancario de 1999. Pero se olvida, porque no sé por qué se olvidará, el Ecuador ha sido una permanente diáspora, ha sido una permanente migración. La principal migración que vino en el siglo pasado fue la migración de los pueblos del sur, que salían por la sequía, que avanza por la desigual relación entre la corriente Humboldt y la del Niño. Y tuvieron que salir a Santo Domingo, al oriente, a cualquier parte, a tratar de trabajar la gente de Loja y de parte del Oro. ¿Por qué? Porque sigue avanzando el desierto que antes era el Perú, pero que el Perú ya lo está combatiendo con irrigación. Luego dice que en el último año, los últimos años han venido venezolanos, colombianos, peruanos y haitianos, pero que harán una política migratoria de nuevo tipo profundamente humanitaria. Claro, profundamente humanitaria, para que vengan a robarle el trabajo a los ecuatorianos y gente que no se conoce su pasado. Si ustedes ven cualquier acto delictivo en el Ecuador, por lo menos hay un venezolano últimamente y antes había un colombiano. Que me perdonen, pero es así. Pero es así. La minca por la economía dice que la base de la economía nacional serán los territorios. Vuelven a hablar de los territorios. Escúchame, ecuatoriano. Ellos ya tienen bandera propia, la bandera del Cusco, que es la bandera del movimiento Pachacuti. Y si no, métete al internet, pon bandera del Cusco y te sale la bandera de Pachacuti. Del Cusco, Perú. Entonces quieren territorios, quieren desquiciar a esto y convertir esto en un Tahuantín suyo. La política económica creará fortalezas para soportar choques y crisis externas e internas. Sonó hermoso, pero ya Kumama, ¿y cómo lo vas a hacer? ¿Y con qué plata lo vas a hacer? El tema extractivista. Revertir al Estado las concesiones mineras y petroleras ineficientes. ¿Cuáles son las concesiones petroleras ineficientes? Señálalo. Porque los costos, hay muchas veces que se puede mirar una actividad petrolera ineficiente. No ineficientemente, eso no es el concepto claro. El concepto claro es soberanía energética. Que haya suministro energético, aunque sea empatados con los costos de producción. Porque lo peor es no tener energía autosuficiente. Y los costos son cambiantes. Si el petróleo sube de precio, facilita mucho más el extractivismo. Entonces, luego dice, se limitará la ampliación de la frontera petrolera y las nuevas licitaciones de bloques petroleros. Nosotros estamos explotando los viejos campos petroleros del Ecuador que se comenzaron a explotar en 1972. 72 son 51 años. 51 años, media centuria. Pero esos bloques ya no dan mucho y además ya es más difícil sacar y hay que ir abriendo nuevas fronteras petroleras con cuidado de lo ambiental. Pero hay que abrirlos para ir sustituyendo reservas petroleras de nuevos campos que sustituyan la producción vieja. Si habla de limitar la ampliación de la frontera petrolera es desquiciar la economía y desquiciar el aparato energético. Y luego comienza a hablar de pavadas. Sustituyendo de manera organizada los ingresos económicos que proveían el Estado con nuevas fuentes que provocan emprendimientos innovativos. O sea, ¿qué quiere decir? Sustituir el petróleo con nuevas fuentes que provengan de emprendimientos innovativos. ¿Cuáles? Y en el monto que genera el petróleo, ¿cuáles? Ninguno. Ninguno. Estos son golpes duros a la dolarización, que muchos de los candidatos están a favor de la desdolarización. ¿Cómo? No desde la acción, sino desde la omisión. Porque están viendo que se viene la consulta del Yasuní, no hacen nada por manifestarse si están a favor o en contra. No les importa el Ecuador que se vaya al diablo. Lo que les importa es ganar las elecciones. Luego, dice que debe hacerse una transición del extractivismo a la producción fundamentada en la agro, la pesca, la agricultura. Está loco. Todo esto funciona con energía. No funciona sin energía, porque cualquier proceso productivo necesita energía, convencional o no convencional. Entonces solo un ignorante puede plantear esto. Dice la transición hacia energías renovables limpias como la biomasa en sustitución del petróleo. La biomasa en sustitución del petróleo.
Usted está queriendo sustituir como energía primaria, está queriendo sustituir el 90% de energía con un 2% que crezca al doble, el 4%. 4% no va a sustituir el 90%. Entonces, con biomasa no se puede hacer eso. Es un perfecto ignorante en materia energética. Ignorante. Yo conozco de estas materias. Los conozco desde hace 51 años. No la materia petrolera que siempre ustedes me ponen, analista político y petrolero. Si quieren ponerme en la parte técnica, analista energético, porque yo conozco todas las energías. Incluso manejé la Organización Latinoamericana de Energía. Luego dice... ¿cómo va a resolver el tema del empleo? Escúchenme, esto es para titular Jaime y Carlita. Reducir horarios laborales. Reducir horarios laborales. ¿Qué es esto? Precarizar la relación laboral. Pagar por horas de trabajo. Pero si es clarito, como forma de promover plazas de empleo se analizará la viabilidad económica y social de reducir horarios laborales. Esto es ultra, súper neoliberal. Esto es súper neoliberal. Esto es súper y es violatorio de la Constitución, porque la misma Constitución habla de que una de las formas de la precarización laboral es el pago de salarios por horas. Si se reducen los horarios laborales, está violando la Constitución. Emprender obra pública del uso masivo de fuerza de trabajo en ecosistemas degradados, incluida la reforestación. Con eso no resuelves que 7 de cada 10 ecuatorianos no tienen empleo. O sea, ¿qué crees? ¿Nos puedes tomar del pelo, Yacumama? Dice, evitando el paternalismo y las soluciones populistas. Pero si ellos tienen siempre en los petitorios que hacen a cualquier gobierno de turno es con las manos abiertas. ¿Qué les cae? Entonces, ¿qué evitando el paternalismo? Si ellos son la expresión del paternalismo. Dice, se garantizará el respeto de los derechos de los trabajadores en todos los ámbitos laborales del país, sean públicos, privados o comunitarios. ¿Cómo? Violándolos con esto de la precarización laboral. Violándolos, así lo va a hacer. Habla de la creación de una renta básica universal. Una transición de los mecanismos de bonos y subsidios, o sea, cambiar los bonos y los subsidios a una renta básica universal. O sea... y ahí se pueden ir haciendo pedazos la gente. Y luego dice, si un ciudadano no ha requerido acudir a ese fondo durante su vida activa, podrá reclamarlo al momento de su retiro laboral o parte de sus deudos en caso de muerte. Esto viola toda la normativa en caso de las obligaciones laborales, porque las obligaciones laborales terminan con la muerte de la persona. Pero además, quieren crear aquí un fondito para exprimirlo a todo aquel que dé trabajo. Transición energética. ¿Qué es lo que dice sobre la transición energética? Dice que disponemos la tierra y los requerimientos de la sociedad son finitos frente a una población creciente. Y que responder a esas limitaciones para que sea producida y utilizada en los ámbitos de la producción, el transporte y los requerimientos sociodomiciliarios del país. Esos son los combustibles fósiles. Combustibles fósiles. 9.9%. Requerimientos domiciliarios, 60% o más, combustibles fósiles. ¿De qué está hablando? De manera regulada establecer sustitución o disminución gradual del uso de petróleos. Dice, utilizando la biomasa, el biogás, la energía fotovoltaica, geotérmica, eólica, orientada a la conciliación del desarrollo sostenible. Primero esto lo va a hacer en año y medio. Esto lo podrá hacer en 100 años tal vez. Porque el mundo, no el Ecuador, el mundo puede ir a una transición energética, pero eso no se da de un día para otro. Y una transición energética con un costo enorme, porque todas las energías que él señala son energías que producen electricidad. Y la electricidad no genera todas las soluciones, por ejemplo, en el tema de transporte. Y además, la inversión es supermillonaria. Deuda externa, la deuda social es lo primero, la deuda externa después. Pero ¿y cómo la vas a pagar? ¿Cómo la vas a pagar si no tienes un plan para pagarla? Reconversión de la deuda por agua y oxígeno. ¿Qué crees que la gente es pendeja en el mundo que te va a decir, me debes tanto, como me estás generando oxígeno o agua que no se la lleven al exterior? Yo te voy a condonar la deuda. Se permitirá la participación ciudadana en la construcción de la proforma fiscal.
¿Se pueden imaginar la gente haciendo una proforma fiscal? O sea, van a inflar todo lo que quieran. Va a haber un desorden en la planificación. Y que la inversión en salud, educación, seguridad social y protección social no será menor al 50% del total del gasto público. Está loco. Está loco. Otra cosa. Se fomentará la creación de líneas de crédito para el financiamiento del sector agropecuario con intereses bajos y a largo plazo. Ah, ya, lo vas a fomentar. ¿Para qué? Para después armar las negociaciones con el gobierno de turno y pedir la condonación de la deuda. No somos pendejos, Yacumama. Entonces, se endeudan y después mesas entre comillas, de diálogo. Y uno de los temas de la mesa de diálogo, que nos condonen la deuda, que nos perdonen la deuda. Entonces, ¿para qué quieres que haya líneas de crédito? Para después exprimirlo al Estado y no pagar. No dice nada sobre el tema ganadero. Nada en todo el plan de trabajo. ¿Qué más? Habla de una política monetaria en donde participarían los gobiernos autónomos descentralizados. Política monetaria, un país dolarizado. ¿Cuál sería la política monetaria? O sea, que solamente circulen sucres metálicos o sucres en billete, o dólares, perdón, en metálicos o dólares en billetes. O sea, ¿cuál sería la política monetaria? Un país que está dolarizado no tiene política monetaria, no seas ignorante. Luego, se priorizará el sistema público de transporte masivo de personas y carga. Se racionalizará el uso del vehículo particular. A ver, escuchen esto bien. Se racionalizará el uso del vehículo particular mediante estrategias dirigidas a aumentar la ocupación vehicular y el manejo de la demanda de viajes en este tipo de vehículos. O sea, ahora ya no será los pico y placa de un día, serán pico y placas de toda la semana. Se racionalizará el vehículo particular. Se reemplazarán los motores de combustión interna por eléctricos. ¿Cómo, papito? ¿Cómo? Ese es un costo enorme y además las baterías eléctricas son perecibles, se acaban. Y cada batería te cuesta 5 o 6 mil dólares. Y además la autonomía no se garantiza con el vehículo eléctrico. Voy a poner un ejemplo. Si ustedes están en Guayaquil y cargan en una electrolinera o en la casa donde sea, cargan la batería eléctrica de un carro. La cargan. No van a poder llegar de allí a más allá porque se les acaba y van a tener que pararse por lo menos unas 4 horas a cargar nuevamente la batería 4 a 6 horas. No llegas a Quito con eso. No, pues a Quito tiene que pagar unas 4 veces, más las paras de 4 por, póngale promedio, 5 horas. 5 horas de cargar. Usted tendría solamente que en las paradas, tendría que quedarse unas 20 horas en las paradas. O sea, es que le plantean y le venden humo a la gente. Porcentaje de reducción anual de vehículos de combustión interna. ¿Qué quiere decir eso? Que van a decir hasta aquí nomás y estos se van a la chatarrización. Pero viene un tema, ¿quién tiene los vehículos más viejos? La gente pobre. Entonces a la gente pobre, porque el que tiene dinero va a tener el carro del año. Entonces no va a haber una reducción de vehículos de combustión interna para la gente rica o la gente de clase media alta. Entonces, ¿a quién le van a afectar? Pero aquí viene un tema. Carlita y Jaime, ¿está Carlita todavía por allí o ya se nos fue? Ya saltó, doctor, a la universidad. No, es que usted no me avise el rato que ella está a punto ya de... No quería interrumpirlo, pero... Ya saltó, como dicen nuestros seguidores, ya saltó a la universidad. Ya, qué pena. Ojalá me esté oyendo. Debe estar escuchándolo. Sí, pues, no, pero que mande un mensajito de lo que le voy a decir. Correcto. Verá lo que plantea Yacumama Pérez. Pero por favor escuchen. Se establecerá un costo adicional a la gasolina como un medio de desincentivación de su uso. Repito. Se establecerá un costo adicional a la gasolina como medida de desincentivación de su uso. Clarito, ¿escucharon o no escucharon? O sea, pero después van a las mesas de diálogo a decir que por qué le suben la gasolina. Y aquí está planteando Yacumama Pérez de establecer que se establecerá un costo adicional a la gasolina. Otra, igualmente, dice... igualmente, se reducirá gradualmente los subsidios a los combustibles hasta su eliminación total. ¿Me están escuchando? ¿Me está escuchando Jaime?
Claro. O sea, ¿qué está diciendo Yacu Pérez en su plan de trabajo? La gasolina va a seguir subir de precio y se reducirán los subsidios a los combustibles hasta su eliminación total. Pero aquí se contradice, pues. En el 2019 no salió también a las protestas por el aumento del combustible. Por eso, yo estoy leyendo, por si acaso, yo soy una persona seria, yo estoy leyendo su plan de trabajo. No estoy escuchando lo que dijo tal medio, lo que le hicieron decir por acá, no. Estoy leyendo su plan de trabajo. Y esto está en su plan de trabajo. Entonces, escuchen bien, pero esto creo que no oyen. Lo único que oyen es la paja que sale en los medios de comunicación, pero esto está en el plan de trabajo. Ahora, si esto no lo quieres tomar en cuenta y te juegas el riesgo y mañana apareces con lo que vaya a pasar, y es tu problema. Por eso decía, son puntos que hay que tomarlos en cuenta. Minca por la ecología. Dice, vamos a pasar de la visión individualista de la modernidad capitalista. Verá, escúcheme bien, esto es profundo. Visión individualista de la modernidad capitalista para actuar desde el sentido de comunidad. Es comunismo. Es comunismo. Entonces está planteando un modelo comunista. El que quiera escucharlo, como decía alguna vez Jesús, el que quiera verlo, que lo vea. El que no quiere verlo, que no lo vea. Ya no es recuperar la salud de la madre tierra. La madre tierra tiene sus propios procesos de transformación. Solo los ignorantes creen que todo lo que cambia en la tierra son por obra del ser humano. El ser humano es un huésped reciente de la tierra. No tiene ni una parte mínima, menos de 1 millón de años en la tierra. 300.000 años, depende de las teorías. De 300 a 700.000 años. La Tierra tiene 4.500 millones de años. Con decirles que hasta los continentes que son ahora nunca estuvieron allí. Hubieron 2 procesos donde los continentes estuvieron unidos en un momento y luego se desunieron y se volvieron a unir y luego nuevamente se desunieron. Y actualmente se están desuniendo y otros se están uniendo y se están creando nuevos continentes. Y hay cambios climáticos y hay cambios en la estructura de la Tierra que no dependen del ser humano, pero nos hacen creer que si mañana hacemos alguna cosita, ya la madre tierra tiene salud para toda la eternidad, y no hay tal. El tema del Parque Nacional Yasuní dice que acogerán la consulta y que establecerán un plan de recuperación de otros campos petroleros que involucran a esta área protegida a su zona de influencia. ¿Qué quiere decir? Sumar al Yasuní otros campos petroleros, estrangularnos. Y por eso es que quieren eliminar subsidios y todo, para que a toda la gente le cueste los combustibles lo que cobran del exterior. Hablan de los Tagaeri, Taromenane, Oñamenane y los Igüene. De estos, el único grupo que subsiste son los Taromenane, que puede ser que subsista, porque los demás ya desaparecieron, y lo dicen los que están en la zona, fundamentalmente las comunidades religiosas, no me refiero a los petroleros, porque en todos los instrumentos que tienen, y voy a contarlo para que la gente entienda, para analizar las personas o la fauna, se colocan cámaras trampa en los bosques, en los sitios, para que se activan con el movimiento. Entonces, se activa la cámara y se ve cómo pasa un jaguar, se activa la cámara y se ve cómo pasa un tapir, y de pronto se activa la cámara y se ve cómo pasa un taromenane. Pero sucede que se ven tapires, se ven puercos ahí, no se puede todo, pero no aparecen seres humanos en esas zonas. Quiere decir que emigraron. Pero según los indígenas, como esto es un pretexto para hacer presencia. Entonces nos siguen convenciendo cosas así. Pero vamos a partir del hecho que existe de los taromenane. Y esto lo digo, por Dios, la gente no entiende. Es un acto de humanidad el asimilarlos a nuestra civilización sin que sea la maravilla número 1, para que tengan mejor calidad de vida. ¿Por qué se nos ocurre a nosotros pensar que ellos están felices allá? Es lo que decía el monje Cabo de Villa. No son gente que son felices porque necesitan de nosotros. Para nosotros un machete, un hacha, una olla, lo que peor, una refrigeradora, es algo normal. O sea, ¿quién no tiene cualquiera de estos instrumentos? Pero para ellos tener un instrumento de estos es como que cogieron un pasaporte a la luna, al espacio. Entonces, lo que decía la vaca, tenerlos condenados al primitivismo turístico,
para mostrarlos con los taparrabos. Eso es un acto de deshumanización. O sea, el Estado debería generar un plan, más bien al revés, un plan de acercamiento, como se hizo con las demás comunidades indígenas. Porque si no se hacen esos planes de acercamiento, desaparecen las comunidades indígenas. Voy a poner un ejemplo. Si a los aucas, los guaraní, no sé, los capuchinos no hubieran, y también los del Instituto Lingüístico de Verano, pero más los capuchinos, no hubieran hecho el plan de acercamiento para recuperarlos, ya no existirían los guaraní. Así de sencillo, ya no existirían. Entonces más bien debería ser un plan de acercamiento. Luego dice que estos grupos de aislamiento cultural han elegido como esencia de su cultura y mecanismo de subsistencia vivir en aislamiento. No seas ignorante. ¿A ti te gustaría que te metan a la selva sin una aguja y que tengas que comer carne cruda y que mueras con una cantidad de procesos estomacales y que por ahí contraigas rabia heredada de los murciélagos y entre cosas como les pasó a los guaraníes hace pocos años? O sea, eso no te gustaría. ¿Por qué no te metes a la selva? A ver si subsistes allá. Pero el celular lo tienen en la mano siempre, para hablar desde la comodidad de la civilización occidental, hablar de estos pueblos. Honraremos los compromisos de la Cumbre de París 2015. No entendiste nada sobre ese tema. No entendiste. La Cumbre de París es una tomadura del pelo sobre el cambio climático. Una tomadura del pelo porque los compromisos no son otorgados por una organización, sino que cada país asume sus propios compromisos y obviamente no asume los verdaderos compromisos de reducción de emisiones de gas de efecto invernadero. Promoción de vehículos eléctricos, principalmente en los buses de transporte público. El transporte, no solamente en las ciudades, sino a nivel nacional, es el 6% del transporte terrestre, el 4% del transporte terrestre, que viene a ser el 2% del consumo de energía global. 2%, 2%. Entonces ya resolviste el tema de combustibles fósiles, no has resuelto, has hecho algo, pero tampoco es que los vehículos eléctricos están para mañana dar todo el servicio. Y además, ¿cómo te manejas en transporte interprovincial con buses eléctricos? ¿Dónde tienes que ir a cargar las baterías? ¿A qué costo? Se te acaba la batería, $5,000, $6,000, ¿cómo lo vas a hacer? O sea, esto es a prueba de que la gente pueda creer este tipo de cosas. Vuelven a hablar de los principios éticos de las nacionales indígenas. No robar, no mentir, no ser ocioso. Váyanse con ese cuento a otro lado. Aquí plantean otro tema que es, ojo de pensarlo, y esta es la propuesta de Lazo. Y en esto se ve que ellos están con Lazo en lo sustancial de su pensamiento. En lo sustancial. Reducción del número de asambleístas. ¿En perjuicio de quién? De las provincias. De las provincias, porque el que tenía 3 asambleístas le van a bajar a 1 y el que tenía 4 le van a bajar a 2. Y entonces, en perjuicio de la participación ciudadana, reducción del número de asambleístas, como que de ese pago de salarios depende la sanidad y la bonanza de la economía del Ecuador. Luego tenemos otra cosa, ya vamos llegando al final. Dice división clara de funciones y poderes. Ejecutivo, legislativo, judicial, electoral y de control. Entonces viene el tema, o sea, el ejecutivo, legislativo, judicial, electoral y de control. El de control no existe, Yacumama Pérez. Ese es el de participación social. Entonces viene el tema. Para ellos no existe prácticamente la función de transparencia. La función de transparencia y control social. No es de control, es de transparencia también. Pensamos en avanzar en la construcción aquí es otro tema de fondo, mi amigo Jaime. Pensamos en la necesidad de avanzar en la construcción del Estado plurinacional como un paso indispensable para pagar una deuda histórica con las nacionalidades y pueblos del Ecuador. ¿Cómo? ¿Quieren pagar la deuda histórica con las nacionalidades y pueblos del Ecuador? Indemnícenos a los pueblos originarios que los mataron, los incas, de los cuales son parte los pueblos indígenas actuales de la Sierra del Ecuador. Entonces, ¿de qué nos ven a meter el cuento? Seguimos creyendo que ellos estuvieron aquí. Aquí viene otro tema de fondo, mi querido Jaime. Si esto es un plan que hay que analizarlo con detenimiento. Es un plan desastroso.
Dice, el Estado como una entidad necesita límites en sus atribuciones, o sea, reducir el Estado. Reducir el Estado. Pues si el Estado es el que nos protege. Y esta es la tesis neoliberal, el Estado mínimo. Es neoliberal Yacumama. Y luego dice, el estatismo o el dominio supremo del... Sí. Lo que ha hecho Lazo y lo que hizo Moreno, pues por eso estamos como estamos, con todo el problema de inseguridad que tenemos. Pero esto es grave porque está escrito. Está escrito y ellos estuvieron con esta política. Vuelvo a repetir, el Estado... ¿Y cómo quieren mejorar la educación, la salud? Claro, y dice el estatismo, escúchame, esto es profundo, el estatismo, el dominio supremo del Estado está en cuestionamiento profundo, pero la titularidad, por ejemplo, el monopolio de iure o la titularidad de los sectores estratégicos está en manos del Estado. ¿Qué estás atacando? ¿Para qué? No es pendejo. Está atacando para que todos los dominios del Estado se salgan del Estado y pasen a las comunidades y luego a los estados indígenas. Entonces, el estatismo está en cuestionamiento profundo. El Estado está ahí para existir, porque el Estado nos protege a todas las sociedades mestizas del Ecuador, incluyendo ellos que son mestizos, o acaso el apellido Pérez es un apellido indígena. El apellido Pérez es un apellido judío. Recuerden que el primer ministro que hubo en Israel, cuando se instalaron en los actuales territorios, fue Shimon Pérez. Él es pariente de Shimon Pérez, Yacumama Pérez. Así es. Doctor, luego, ¿y en este plan habrá conversado Yacu Pérez con el MPD? Ve, a ellos lo que les interesa es llegar para ver cómo se parten la troncha. Hemos llegado a un punto de desquiciamiento de la política del Ecuador donde no les importa. El tema es llegar con cualquier vía. Con cualquier vía. El tema es predicar lo que quieran, decir lo que quieran con tal de llegar. Y en el camino verán cómo se reparten la troncha y cómo pasan a mejor vida. Y Gustavo Larrea también, ¿eh? No nos podemos olvidar que es el candidato de Gustavo Larrea, que dicho sea de paso, fue el gran apoyo y el gran sostenedor del gobierno de Moreno desde el punto de vista político. Por lo tanto, Yacumama Pérez no es más que el sucesor de, en este caso, de Lenín Moreno, en el apoyo que le da Democracia Sí. Así de sencillito. La Democracia Sí lo apoyó a Moreno, ahora lo aupó y lo protege a Yacu Pérez para que llegue. Y después ver qué hacen. Pero este es un proyecto peligrosísimo el de Yacu Pérez, porque es un proyecto que tiende a desquiciar y a destruir el sentido de la soberanía del Estado y también del Estado unitario. Mire esto, es un galimatías hermoso. Cuando habla de la democracia social, económica y también cultural, dice que hay que recuperar el carácter laico. Recuperar el carácter laico, pero dice que hay que ser también garante de las creencias y la religiosidad de todos. Bueno, ¿quieres recuperar el carácter laico o las creencias y la religiosidad de todos? Ponte de acuerdo, porque no puedes estar con Dios y con el diablo. No puedes estar con una tesis y con la otra. Siguiente cuestión. Esto es grave. Se someterá a la tramitación y revisión de los procesos sobre causas vinculadas a la corrupción, que serán con observadores externos. O sea, el juez no va a tener la libertad de manejarse porque va a tener encima ojos que le digan no haga, si haga, no estoy de acuerdo. Entonces, destruyan el concepto de la jurisdicción y de los jueces y pónganlos mejor a juzgar a los observadores externos. Es una injerencia brutal a la justicia. Es casi decirle, antes de que comience un proceso, yo quiero que lo juzguen de esta manera. Generación de empleo emergente en recuperación de ecosistemas degradados, reforestación, vialidad rural, vivienda social, prevención de riesgos. Ahí no se genera. Solamente hay una visión de generación del empleo desde lo público. El Ecuador necesita generar empleo desde lo público, pero mucho más desde lo privado, porque el Estado no puede ser el gran empleador del Ecuador como ha venido siendo. Entonces tiene que generar políticas para que especialmente la inversión nacional aparezca y genere este tema del empleo. Renegociación, impulsar la inversión extranjera con fines de innovación y transferencia tecnológica. No ha dicho una palabra en todo su proyecto sobre lo que dice el artículo 339 de la Constitución, que es privilegiar la inversión nacional por sobre la extranjera y que la inversión extranjera es complementaria a la nacional. Alguien que tiene dudas, métanse en el internet, artículo 339 de la Constitución. No ha dicho nada sobre la inversión nacional.
O sea, para él no existe. Lo que existe son las comunidades, los territorios que quieren que les den y que venga la inversión extranjera y que el Estado se reduzca. Luego, esto es hermoso. Y prepárese Carlita y Jaime. Yo no voy a plegar a esto, pero ustedes hagan. Fomentar la producción de bicicletas de bambú. Así es que ya le veo a Carlita en la bicicleta de bambú. Y usted también, Jaime, bicicleta de bambú, pero por lo menos a ustedes les iría bien en la costa, porque no hay subidas y bajadas. Pero aquí trépese con una bicicleta, unas trepadas como las que hay en San Juan, en Quito y todo eso. Se puede abaratar esa bicicleta. Financiamiento y líneas de crédito, dice que elaboren bicicletas de bambú. O sea, con bicicletas de bambú va a resolver el tema de la movilidad. Luego dice, esto sí es de Ripley, esto sí es hermoso, verá. Es otro de los puntos importantes que hay que destacarle. Está en electricidad y energías sustentables. Realizar el estudio técnico económico para reemplazar las centrales hidroeléctricas. Verá, no dice eléctricas, sino hidroeléctricas, proyectadas mediante ingreso de renovables. Pero si la energía hidroeléctrica es renovable. Claro. ¿Qué quiere sustituir una renovable con otra renovable? Si la energía hidroeléctrica, porque puede haber energía eléctrica que esté generada con térmica. Quiso decir eléctricas. Pero no lo dijo, y está escrito de la manera que lo estoy leyendo. Entonces va a renovar centrales hidroeléctricas con el ingreso de fuentes renovables. Si la energía hidroeléctrica es una fuente renovable. Pero no sabe qué quiere decir, pues, doctor. ¿Cómo? No sabe qué quiere decir, pues, el mensaje. Mira, el pana es que ahí es donde yo digo, tal vez tuvo humo y usted no me ha pasado el video. Está el video, ¿lo rodamos? A ver, ruédelo y yo regreso nuevamente al tema. Entra. O sea, este es un secuestro. Sí, es un secuestro. Entra, sí, es secuestro. Entre nomás. Señor. Pero ¿por qué me obligan? Está lloviendo. Quiero estar un rato más. No, señor. Jefe, no muevo. Llévenle palacio. Sienta nomás, compadre. Aquí tranquilamente me quedo parado. Entre, dice que le metan. No es mi deseo de estar huyendo. Metámosle. No le vamos a hacer, aquí le vamos a defender, aquí la gente no va a actuar. No le vamos a... Por eso, metámosle. Métase, claro, eso claro, que ven. Usted. Compañera. Métanle al carro, métanle. Por eso no le vamos a hacer. Al invitado no le vamos a hacer para que vaya quemar. Bueno, por ahí hay una parte donde lo cogen, lo alzan como un monigote también. Sí, claro. Está Pluto. Chumadísimo. Está Pluto. Chumado dicen en la sierra, ¿no? Pero chumado, Pluto, como quiera. Pero el pana es así, o sea. Ahí está. Y además, ahí está. Ahí se lo llevan, pero al peso se lo llevan. Y lo van a encerrar hasta que le venga la resaca. Entonces ya se lo llevan. Pero no me pusieron la foto de las disfraces, pero bueno, para otro rato será. Ya tenemos. Entonces pásenlas. Ahí está. Ahí está, Yacumama Pérez. Ahí está Yacumama. Le queda bien la falda. Le queda bien la falda, bonita las medias. ¿Se quiso presentar como un indio? ¿Oh? No, más como una mujer que como un indio. Sí, claro, ¿no? Lo más importante, porque pudo haberse vestido de indígena, pero de hombre. Pues ahí sí, yo le digo, se quiso vestir de indígena, pero si se viste de mujer, entonces ahí sí creo que es Yacumama Pérez. Sigamos con nuestro tema. No quiero opinar otras cosas, dijo el doctor, me pueden seguir un juicio. No, ahí está Yacumama Pérez. Y por si acaso lo de Yacumama está en el plan de trabajo de él. Turismo, dice, que van a trabajar sobre la ruta del Capacñán. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo es esto? La ruta del Capacñán no es más que
Escúchenme esto, si alguien se ha ido al Cusco y si no se han ido, pues iránse y verán. Cuando usted esté en el Cusco, una de las cosas que le muestran con orgullo, pues claro, ellos son conquistadores, le dicen, aquí comienza el camino del Inca, desde el cual, desde aquí conquistamos a todos los pueblos. Y en el caso nuestro conquistaron el Antisuyo, que es la parte norte. Entonces el Capañán es el camino del Inca. Pero el Capañán es el camino primero de conquista, no se olviden. Porque no es un camino de turismo como lo plantean. Es el camino por donde vinieron a someter a los pueblos originarios. Y segundo, en la costa no hay camino del Inca. O en buena parte de la costa no lo hay. Entonces para llegar a Chone con el camino del Inca, Carlita no va a poder seguir por el camino del Inca. Pero eso es lo que quieren hacer. Que implementarán centros de sanación de medicina ancestral. En seguridad social es puro paja. Pero mire, esto es hermoso. Modificaciones constitucionales. Constituir una comisión interdisciplinaria para preparar la propuesta de modificaciones constitucionales que establezcan. Fortalecimiento de la participación ciudadana. Fortalecimiento de la función legislativa. Fortalecimiento de la función judicial. Fortalecimiento de la función ejecutiva. Fortalecimiento de la función electoral y los partidos o movimientos políticos. O sea, pero ¿y cómo? Ya, ¿quieres fortalecer la función legislativa? ¿Cómo? Reducción del número de asambleístas. ¿Cómo vas a fortalecer la función judicial? Luego, aquí viene otro de los temas fuertes que dije Jaime, que hay que tomar en eso. Creemos que es innecesario el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, debiendo sus funciones asignarse a otras funciones del Estado. La repartición de la troncha. Fundamentalmente para que sea el Congreso el que reparta la designación de autoridades de control, las superintendencias, las instituciones del Estado. Entonces, creemos que es innecesario el Consejo de Participación Ciudadana. ¿Quién maneja esta tesis de la no necesidad del Consejo de Participación Ciudadana? El grupo de la ultraderecha neoliberal. Eso que entonces, cuando vamos viendo la estructura, es una mezcla de un indigenismo apabullante que además, siendo que son mestizos, porque no son indígenas puros, porque los mismos indígenas que vinieron del Incario fueron mezclas. ¿Acaso que fueron una sociedad pura que nació de Mama Oglio y de no sé quién más? Y que de ahí vinieron, no. Tuvieron numerosas guerras en donde perdieron y otras ganaron. Y todas guerras traen consigo los mestizajes. Tal manera de que no hay indígenas puros, como no hay, y todos ellos son mestizos, como somos nosotros mestizos. En el mundo no hay razas puras, no hay. No hay, lo que nos enseñan con el tema de Hitler, la raza aria y todo. Acá creemos que son razas puras, no lo son. Entonces, es la mezcla de eso y de la ideología neoliberal. Pero no se olvidarán, van a hacer que funcionen horas laborales, trabajo por horas, que es precarización laboral. No se olvidarán del tema de la gasolina, ¿sí? Que va a subir la gasolina. Y no se olvidarán que van a eliminar los subsidios, todo tipo de subsidios de los combustibles. No se olvidarán porque es la dicotomía. Yo voy a hacer esto, pero en la práctica... La gasolina llegará a $4. La eco. Y después, no, mucho más. Y después estarán con las manos abiertas, viendo cómo les cae algo. Porque ellos dicen no al paternalismo, pero es un movimiento pedigüeño. Es un movimiento con los brazos abiertos, siempre esperando a ver qué les cae. El movimiento de Rosa Cerda queriendo llegar al país. Si roben bien, justifiquen bien, hagan bien las cosas, no se dejen sorprender. Es el movimiento que quiere llegar al país. Doctor, quiere decir que si Yacu pasa una segunda vuelta, veremos a toda la artillería de la derecha apoyando a esa campaña. Bueno, él es parte de ellos, han estado mezclados siempre. Han estado, pero con la diferencia que no lo ve la derecha, que ellos van con un objetivo adicional y más adelante, que es la destrucción del Estado unitario ecuatoriano. Esto no deben dejarlo tomar en cuenta. En el Ecuador no debería existir ningún partido ni movimiento político que tenga un contenido racial. Eso no debería existir. Si yo no estoy diciendo que yo tengo intenciones ni que voy a llegar, pero es nada más que un ejemplo hipotético. Si yo llegaría al poder, lo primero que haría es cuestionar la existencia de un movimiento indígena. No puede haber.
porque estamos trabajando desde lo racial. Porque entonces tendría que haber partido de blancos, partido de negros, partido de montubios, partido... No, y aquí el tema está en función de ideologías. Ideologías. Y esto es lo que hay que respetarlo, porque cada ideología es una cosmovisión, es una forma de ver la sociedad, el Estado. No tenemos la misma forma de verlo desde una perspectiva que de otra. El Estado mínimo que plantea Yaco Pérez de una manera disfrazada, doctor, es el Estado neoliberal. Pero mucho peor es que alguien que se dice ser indígena quiera aplicar eso, porque él no es indígena. Ya, pero ellos nunca han sido, es un tema que hay que botarlo abajo, o sea, hay que desmitificarlo. La gente tiene una confusión mental, que el indígena es de izquierda, no es de izquierda, él es de derecha. El claro, pensamiento pues es de derecha. Sí, además, Yacu Pérez apoyó el golpe de Evo en Bolivia, pues. Claro. Y otros gobiernos progresistas. Vea, y ellos están en otro patín. Pero no nos olvidemos de lo básico, que esto no me lo puede discutir nadie. Y lo reto a debatir cualquier persona. Ellos no son originarios del Ecuador. No lo son. Ellos son descendientes de conquistadores que vinieron muy pocos años antes que los españoles, porque nosotros somos mestizos, fruto de un mestizaje entre pueblos indígenas conquistadores y pueblos españoles conquistadores. Los pueblos originarios los mataron. Para poner un ejemplo, si alguien quiere consultar sobre esto, quitáránmelo de experto petrolero, porque no me calza. Si quiere poner experto energético, en lo que me pone. Para la próxima, por favor, cambiar producción. El tema es que los indígenas, ellos no son originarios, no lo son. Por ejemplo, yo les pido que, no digo que está todo allí, pongan en el internet, Nazacota Puento, la rebelión de los caranquis contra los incas. ¿Por qué existe la laguna de Yaguarcocha? Así se le llama la laguna de Yaguarcocha acá en la provincia de Imbabura. Yaguarcocha, Yaguar quiere decir sangre, Cocha laguna. La laguna de sangre donde los incas mataron los últimos caranquis y los degollaron y teñieron la laguna de sangre. ¿Acaso que vinieron en plan con flores, como nos venden ciertos historiadores trasnochados? Ellos vinieron a arrasar, porque bajo el sistema Mitimae sustituían pueblos por otros a los que prácticamente los mataban. Entonces traían pueblos del centro de su cultura incaica y los instalaban, que es más o menos lo que hizo Israel cuando tomó el Estado de Israel en 1948. Entonces, esos son, qué originarios, ni qué 8 cuartos. Incluso el tema del idioma es otro tema para analizarlo en otra oportunidad. Pero en todo caso, esas son las propuestas chuscas de Yacu Mama Pérez. Doctor, antes de despedirnos, tenemos más de 1.700 personas conectadas y no llegamos a 1.000 likes. ¿Qué está pasando? Necesitamos que se sumen. Necesitamos que se sumen porque este tipo de... Yo no estoy pontificando que lo que digo es una maravilla. Yo soy una persona sencilla, no soy un arrogante. Pero este tipo de programas no se dan en los medios tradicionales. Hoy de mañana lo vi, por ejemplo, la entrevista que le hicieron a Yaco Pérez en Ecuador, en Contacto Directo. Por las ramas, ahí, pero por encimita nomás. No le cogen el cascabel al gato. Entonces, esto lo pueden ver en este tipo de medios, pero estos medios necesitan, por lo menos que ustedes les respondan con algo. Entonces, ¿qué es lo que viene? Los likes, y si es factible los superchats, que son para la gente que maneja esta entrevista. Yo no estoy pidiendo para mí, es para la gente que maneja esta entrevista. Ahora toca tomar la decisión, mi querido Jaime. ¿A quién lo analizamos la próxima semana? Yo plantearía que a Luis... Creo que falta... No, ya se nos va Luisa González, y Luisa González es el Jan Topic está para abajo. No hay que pararle mucha bola. Yo pienso que hay que analizar a Luisa. ¿O Herbas? No, Luisa González. Vamos, ya listo. Vamos con Luisa González el próximo, porque si no van a pensar que nos hemos puesto de acuerdo para no hablar de ella. No, correcto, está bien. De acuerdo. Luisa González, hablamos la próxima semana. Luisa González
Y seguiremos hablando de todo este tipo de cosas para que la gente aprenda. Pero es una candidatura de Diego Pérez que es muy peligrosa por las pretensiones, las ambiciones de un movimiento indígena que quiere discutir el poder de tú a tú con el Estado. Déjenlos caminar como ya se los ha dejado caminar tanto. Y un día de esos, con la bandera de Pachacuti, que es la bandera del Cusco, y si me ayuda el pana que está ahí al lado suyo, bandera del Cusco, me demoro un minuto hasta que él me encuentre la bandera del Cusco. Bandera del Cusco. Para que se vean cuál es su referente, de dónde viene este movimiento. ¿Qué tiempo tiene esa bandera desde que nació el movimiento Pachacuti? Esa bandera es mucho más anterior, pero fundamentalmente ellos todo lo juntan con el Inti, con el sol, y obviamente alguna vez les debe haber llamado la atención el tema del arco iris, y entonces le pusieron esa bandera como una especie de la unificación de mucha gente alrededor de ellos. Es una bandera de 7 colores, que es diferente de la bandera de 8 colores, que es del movimiento gay, que mucha gente se confunde, o del movimiento, de otro movimiento. La bandera de los 7 colores. Pero cuando la gente llegue, hace una semana que acaba de pasar, ahí está la bandera del Cusco. Esta es la bandera del Cusco. Del Cusco. Bandera, hasta el día de hoy, bandera del Cusco. Si ustedes llegan a la Plaza Mayor del Cusco, que además yo la tengo en mis redes sociales, está izada esa bandera. Yo alguna vez le tomé una foto y la publiqué. Y el movimiento Pachacuti que existe en el Cusco como existe en el Perú. Porque el Pachacuti fue el Inca que inició la conquista. La conquista. No vinieron con flores ni con regalitos. La conquista. Y es la bandera que los cobija, que ahora están disfrazados a través de Democracia Sí, de Unidad Popular y del Partido Socialista. No me llama la atención si el Partido Socialista le invitó al embajador norteamericano a que dé una conferencia en la Universidad Simón Bolívar, donde habló con una cantidad de pavadas. Entonces es lo que estamos viviendo. Esta es una candidatura transnacional. Esta no es una candidatura, y además de un movimiento conquistador, porque no son pueblos originarios. Los pueblos originarios están enterrados bajo tierra. Doctor, Enrique Ayala Mora, ¿está apoyando también la candidatura de Yacu? No lo sé. ¿Por qué? No lo sé. O sea, son de la misma línea, creo, ¿no? Sí, no sé, pero de Enrique Ayala Mora sí me acuerdo de cuando quería que se elimine el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, cuando él escribió un libro que lo publicó Ediciones Tierra en el 2015, en donde el libro titula ¿Por qué la Asamblea Constituyente? Y dice que no le gusta el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, pero que la única forma de eliminarlo es a través de una Asamblea Constituyente. Y después cambió de criterio que sí se lo puede eliminar. Quieren eliminar este tipo de cosas, Asamblea Constituyente, porque es afectar la estructura de la Constitución y no se pueden trasladar competencias, porque al trasladar competencias estarían violando la estructura de la Constitución y estarían violando el artículo 441 de la Constitución. Doctor, para cerrar, esto es con respecto al candidato Villavicencio, que ya lo tratamos, pero la semana pasada en una entrevista con Jorge Ortiz dijo que si llega a ser presidente, él convocará una consulta popular para volver a la constituyente del año 98. ¿Qué le parece? No, hacer un cambio de esa naturaleza sería un cambio a la Constitución tan brutal que merita una asamblea constituyente. Si usted, para cambiar lo básico de una constitución, elementos constitutivos del Estado, derechos y garantías constitucionales, y también la estructura de la Constitución, son 3 conceptos fundamentales, usted necesita una constituyente. Imagínese lo que es cambiar toda una constitución donde dentro de esa constitución está lo que le acabo de decir, la estructura de la Constitución, los elementos constitutivos del Estado, y también está el tema de los derechos y garantías constitucionales. Lo van a hacer con una consulta popular. Eso no se lo puede hacer. Eso o lo dicen desde la ignorancia o para tratar de sorprender a la gente. Eso no se puede Tendríamos hacer. que volver al sucre, pues, porque recuerde que esa constitución era el sucre como la moneda nacional, pues. Verá, prácticamente casi todos los candidatos, de manera directa o indirecta o solapada, están queriendo abandonar la dolarización. Porque para los políticos
los políticos tradicionales. Lo mejor es no tener moneda. Lo mejor, porque ahí sí no hay problema. Piden elevación de salarios, tome, le doy. Pero emito más moneda, y al emitir más moneda inorgánicamente, trepa la inflación, trepa la devaluación, y van resolviendo todos los problemas. Doctor, ¿y cómo es que Estados Unidos emite tanto billete? Es otra cosa, es el sistema de dominación internacional, es para analizarlo de otra perspectiva. Venezuela, si usted quiere cambiar 1 millón de bolívares a dólares, necesita 53 centavos de dólar. Ya tiene 1 millón de bolívares. Por lo tanto, si tiene unos, qué sé yo, 20 dólares, tiene 40 millones de bolívares. O sea, usted puede, va a irse a Venezuela y es millonario de la noche a la mañana. Pero en billetes. Pero su capacidad adquisitiva se fue para el diablo. Capacidad adquisitiva la pierde totalmente. Especialmente los jóvenes, que en esta dolarización han chochado con tener los celulares de última generación, con una cantidad de cosas, con una secretización del Ecuador, nos vamos al diablo. Con gobiernos irresponsables. Porque si tuviéramos gobiernos que manejen responsablemente la economía, pero no tenemos ese tipo de gobiernos. Entonces, que lo diga de esa manera. O sea, quieren cambiar lo básico de la Constitución, Asamblea Constituyente. Lo demás o es ignorancia o es viveza creíble. Doctor, muchísimas gracias por el análisis de esta semana. Ha estado muy interesante, la gente ha estado muy atenta. Hay una gran cantidad de mensajes, cientos de mensajes de el análisis que ha hecho usted. Ojalá los pueda leer algunos. Siempre los leo porque yo después veo. No se me olvidará mandarme el link. Así es, doctor. Más tarde le enviamos. Que eso también amplía la cobertura de Ecuador Inmediato. En directo. Claro, me manda el link para yo, en directo. Entonces, gracias. para poderlo replicar. En todo caso, un saludo a Carlita, que siempre está saltando de aquí a la universidad. No, ya de haber llegado. Vamos a crearle un sistema de control porque, pongámosle un nombre, con todo cariño y respeto. La reina de la fuga. No se fuga. Ella hace lo que sea, pero que se fuga, se fuga. Y de aquí la veremos. No. Y o sea, de fugar, ¿sabe qué? A ir a algún restaurante de comida choneña a comer la tonga. Ah, eso sí le gusta comer bien a ella. Pero la tonga, dígale que ella come la tonga. La tonga, los corviches. No, pero la tonga es muy rica en chone, es con plátano y pollo. Pero ella come la tonga en chone, pero come solito, solo come ella. Pero el resto... No, ella está esperando que usted venga a Guayaquil, doctor. Bueno, que pasen las elecciones, que pase Vendaval. Y ya estaremos allá. ¿Después de las elecciones vendrá? Claro. Bueno. Le tomo la palabra. Voy a buscar un partido de Barcelona que caiga ya. Bien. Y en esta semana publiqué en las redes sociales una foto mía. Sí, vi. Estoy al lado del trofeo de la Copa de la Liga Pro. Sí, vi, doctor. Y por ahí me rayaron unos velecistas y liguistas. Y yo no dije nada, solamente dije que había reservado la Copa de la Liga Pro para el Barcelona. Pero no sabía para qué año. Pero no me dijeron el año. Y ya pensaron que yo quería para el 2024. Tranquilos, cómanse nomás la copa. Traten de alcanzarlo a Barcelona en la Liga Pro. Así es que no se hagan problema. Yo me diría, he de hacer calzar con un partido de Barcelona para volverlo a ver a Barcelona de toda la vida ya. Así es que ahí está. Gracias, doctor. Nos vemos el próximo miércoles. Saludos a Carlita y nos vemos el próximo miércoles. El doctor Augusto Tandazo nos es especialista en su análisis de los días miércoles. Hoy hemos analizado el plan de gobierno de Yacu Pérez. Y bueno, al inicio hablamos de otros temas de coyuntura.